Gracias amigos por seguir en nuestra sintonía. Como les habíamos comentado, ya se encuentra con nosotros Alfredo Thorn, que es jefe del plan económico de Peruanos por el Cambio, para por supuesto discutir los detalles de este plan y también un poco la coyuntura electoral. Quiero remarcar de nuevo que se había invitado a representantes de Fuerza Popular para sostener pues una conversación, un debate sobre las propuestas económicas. Al final no se ha sido pues designado un representante, se dijo en un principio que se iba a enviar a alguien. Bueno, estamos esperando, pero vamos a conversar entonces con el señor Thorn sobre las propuestas que en realidad deberían dominar esta parte del debate electoral. Gracias, señor Thorn, por estar con nosotros. Buenos días. Enrique, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pero antes de entrar a las propuestas, ¿qué está pasando en Peruanos por el Cambio? ¿Por qué el señor Salvador Heresi ha salido con estos tweets que realmente pues dan cuenta de lo que podrían interpretarse como divisiones o descontentos internos? No, yo pienso que ahí ha habido un malentendido, simplemente que Martín Vizcarra, siendo el jefe del plan de gobierno, indicó cuáles eran los voceros para esta parte de la campaña. No estuvo el señor Heresi, en parte porque estaba de viaje, y le dio un poquito una especie de pataleta, pero ya todo se calmará y no se preocupen. Hoy día tenemos una reunión. ¿El candidato ha dicho que se van a reunir hoy? Así sí, que seguramente hoy día habrá nos reunimos tipo de declaraciones. y no creo, no va a pasar nada. En realidad no es ninguna división ni nada. El partido sigue totalmente unido y totalmente abocado. Pero desafortunados los tweets, ¿no? De Heresi. Bueno, lo que pasa es que estamos en días de tweets desafortunados. A veces hay que morderse la lengua antes de salir a ¿cómo se llama? Lanzar tweets, ¿no? Muy bien. Ahora, cuéntenos, con respecto a las propuestas económicas, también están pues muy discutidas en los últimos días. Keiko Fujimori ha intentado, por supuesto, como es lógico en una campaña, arrinconar, ¿no? Acorralar a su adversario con el tema de la CTS. ¿En qué termina finalmente la propuesta de la CTS? ¿A quién se le retira la CTS? ¿Son solamente nuevos trabajadores? ¿Va a ser opcional? Mira, aquí tengo el plan de gobierno. Página 133. Punto D, se hizo en diciembre, y dice: crear un seguro de desempleo para la población que recién se incorpora a la fuerza laboral sin afectar la compensación por términos de servicios de los actuales trabajadores formales. La señora Fujimori lo que hace es de que utiliza una página distinta, la 149, donde hablamos de un fondo de vivienda, para empezar a criticarnos. Lo único que hace es que desinformar a la población con un interés, obviamente, de golpearnos a nosotros. Lo que pasa es que ella no tiene una propuesta, y no tiene ninguna propuesta. Es más, el récord del fujimorismo en términos de preservación del ingreso del trabajador es espantoso. Entonces, no creo que una señora pueda venir a pedirnos a nosotros cuentas sobre una propuesta muy interesante que estamos haciendo nosotros con respecto al seguro de desempleo, cuando su récord es muy malo. Ahora, aterrizando, ¿para a quién le serviría esto? Yo he escuchado por lo general pues trabajadores que tengan elementos estacionales, que de repente no tengan pues un trabajo más o menos fijo, estable, a quien le convenga precisamente una situación, acceder a un beneficio de estos, más que una CTS, que claro, una CTS uno piensa pues de repente en cierta estabilidad, ¿no? A ver, mira, la propuesta es bien sencilla. Hoy día un trabajador, digamos el de la gran empresa, recibe 14 sueldos más un CTS al año que se le deposita en el banco. Ese régimen se mantendría exactamente igual para los trabajadores existentes. Para los trabajadores nuevos, es decir, los que empiezan empiezan su vida laboral. Los que empiezan su vida laboral, se les daría 15 sueldos en efectivo, es decir, ese CTS, en vez de depositárselo en una cuenta bancaria, se le da en efectivo, y además se les da un seguro de desempleo. Usted me preguntará, bueno, ¿por qué a los trabajadores nuevos se les da ese seguro de desempleo y no a los antiguos? Por una razón bien sencilla. Hoy día el desempleo dentro de la población juvenil llega casi al 25%. En la población ya más adulta, estable, es muchísimo menos. En segundo lugar, la informalidad en el segmento juvenil es casi del 90%. Altísimo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que queremos proveer para que los jóvenes se sientan seguros y se mantengan en la fuerza de trabajo. Porque lo que hemos observado es que un joven en promedio, de los 3 jóvenes que salen por desempleo, 2 regresan. Entonces, claro, si a uno le da un seguro de desempleo, le da el incentivo para volver a buscar trabajo con un ingreso, que es un poco lo que estamos planteando.
Por otro lado, otra estadística interesante, un trabajador entra en desempleo más o menos entre 5 y 10 veces en su vida laboral, o sea, a sus 35 años. La CTS solamente, como está la legislación hoy día, como se pueden retirar hasta 4 sueldos, solamente tiene 4 sueldos en el banco para proveer por ese seguro. Si sacamos la cuenta, en el caso de 10, serían más o menos, y calculamos que son 3 meses de desempleo, pues son 30 meses que el trabajador. Y eso simplemente no se cubre con el CTS. Otra estadística interesante, el CTS solamente cubre al 14% de la fuerza laboral. O sea, casi 2 millones de trabajadores de 17. Entonces, tenemos un CTS que puede ser muy interesante en algunos aspectos, pero no nos está dando la cobertura al total de la fuerza laboral. Ahora, toda la discusión con el tema de derechos laborales tiene por un lado, claro, el CTS, de ahí uno dice, beneficia a una cantidad que no llega ni al 20%, ¿no?, de los ocupados. Pero por otro lado siempre ocurre que todos estos derechos de alguna manera son aspiracionales también, ¿no? Y lo vimos en la ley Pulpín, ¿no? Que se decía, bueno, los jóvenes no pueden acceder, no tienen condiciones, ayudémoslos a acceder, ¿no?, de alguna forma, y la crítica desde el otro lado es, estás recortando los derechos laborales a los que se podrían acceder. En términos de legislación laboral, ¿qué proponen ustedes? Ya vimos que no es nada fácil debatir una flexibilización como la que se vio en su momento. Son 2 preguntas. Sí. Primero, seamos claros, a diferencia de la ley Pulpín, aquí a la población juvenil se le están mejorando sus condiciones laborales, y a la población en general se le están manteniendo sus derechos laborales. No se le está recortando a nadie. Vuelvo a repetir, CTS se les mantiene, es intangible para todos los que hoy día tienen. A nadie se le va a tocar una sola CTS. A los trabajadores nuevos, 15 sueldos, es decir, esa CTS se le paga en efectivo y encima se le da un seguro de desempleo. Entonces, no es una cualidad opcional esta. ¿Va a entrar de frente el trabajador? O sea, eso va a entrar, podría optar por la CTS? No, los que podrían optar por el seguro de desempleo serían los antiguos, pero eso habría que verlo en la legislación. Obviamente, nosotros estamos totalmente expuestos a mejorar esto con el tiempo y a mejorarlo de las bancadas opositoras, no tenemos ningún problema. ¿Qué opina de la opinión, valga la redundancia, de Keiko Fujimori sobre la ley Servir? Sí. ¿Ustedes cómo están? Porque claro, la ley Servir lo que trataba, se suponía, era de poner algún tipo de orden en un régimen caótico como es el estatal, ¿no?, donde conviven, ¿no?, muchas situaciones y claro, y establecer una línea meritocrática, ¿no?, además. Ella dice que va a echar marcha atrás, que le parece discriminadora la ley en algunos aspectos. ¿Qué se opina en Peruanos por el Cambio sobre Nosotros hemos dicho que la ley Servir es un excelente instrumento para profesionalizar el servicio civil en este país. O sea, yo pienso que aquí la señora Fujimori está como repartiendo el Estado pedacitos. A los informales les da la informalidad sin importar el medio ambiente. A los trabajadores se refiere a la minería informal. No es una forma de hacer política, hay que hacer política para los 30 millones de habitantes de este país. No puede ser de que si Enrique pitea un poco, pues le subimos el sueldo a Enrique, ¿no? Si Alfredo no le molesta, entonces... Esa no es forma de hacer política. La forma de hacer política, por ejemplo, en el caso de la minería ilegal, Pedro Pablo ya lo ha comentado ayer, es muy peligroso todos los riesgos medioambientales que estamos generando. Nosotros vamos a hacer una propuesta muchísimo más integral, esperamos esta semana, que acomoda los 2 intereses, los intereses de los mineros informales con el interés de formalizarnos. Nosotros somos un planteamiento de formalización y obviamente vamos a atender de una manera, yo creo que muy bien eso. Y también las preocupaciones medioambientales no son poca cosa, afectan a nuestros hijos, a nuestros nietos y al país en general. Supuesto. Cuénteme, si uno, porque claro, es decir, con la configuración de la segunda vuelta se ha hablado mucho del modelo económico, que si el modelo económico se ha salvado, que si hay muchas o pocas diferencias entre los candidatos, pero claro, cuando hablamos de las líneas económicas, hablamos también sobre lo que está ocurriendo, es decir, cuál va a ser la diferenciación, por ejemplo, ¿no?,
con el MEF actual. Si uno habla de las políticas actuales del MEF, para ya centrarnos, ¿no?, en cuáles serían los cambios, ¿dónde estarían así los principales cambios? Porque, por ejemplo, el programa de PPK habla de diversificación productiva. La verdad es que Piero Gessi ya está moviendo el tema de diversificación. Será lento, no es un proceso fácil, pero bueno, digamos que son matrices que de alguna manera ya está. ¿Dónde estarían sobre todo los cambios que ofrece PPK, no solamente frente a Keiko Fujimori, sino ante el establecimiento actual del MEF? A ver, mira, el cambio fundamental que Pedro Pablo ofrece se llama la formalización. Hoy día, de 3 personas, 2 personas están en la informalidad. No reciben beneficios sociales, no reciben ningún seguro de salud, no reciben pensiones. Lo que nosotros creemos es crear formalizar a una gran parte de la masa trabajadora. Nos hemos propuesto como meta de llegar del 75% al 50% al final de la administración. Eso yo diría que es el mensaje principal. Y eso no solamente incluye a los trabajadores, sino, como acabamos de hablar, incluye también la formalización de la minería. Ahí Pedro Pablo ha planteado la creación de un banco minero para de esa manera integrar a la minería a la economía. Y como le digo, no le puedo dar los detalles, pero vamos a anunciar un gran programa de formalización de los mineros ilegales, y yo pienso que eso es donde vamos a hacer la diferencia. La segunda diferencia es que queremos que los beneficios de este crecimiento filtren. Le pongo un ejemplo. Entre el 2006 y el 2015, el gasto público, es decir, lo que gasta el Estado, se ha triplicado, 3 veces. Sin embargo, ese gasto no ha llegado al de a pie. No ha llegado al taxista, no ha llegado al vendedor, no ha llegado a los trabotas. No es que tengamos un gran nivel de pobreza, lo que tenemos es una gran población que tiene ingresos muy, muy bajos. El informal tiene un ingreso que es casi 1/3 al formal. Esas brechas hay que recortarlas y hay que generar, hay que darle beneficios a esta gente, ¿no? Para terminar, uno precisamente de los puntos que Keiko Fujimori viene criticando es el tema de la propuesta tributaria. Ustedes asumen una apuesta, ¿no?, que es, digamos, interesante en sí misma, ¿no?, de decir, acá la reducción de impuestos va a ayudar, no es un fin en sí mismo la reducción de impuestos, sino va a ayudar a la formalización que usted está, a la que usted alude. Lo que uno se pregunta ahí, ¿no?, es, en fin, es toda una complejidad, ¿no?, la del tema tributario. Hay un economista como Waldo Mendoza que les responde a ustedes que no hay evidencia con respecto a reducción de impuestos para ampliar la base tributaria, pero ¿cómo responden ustedes al hecho o a la crítica, ¿no?, que se formula de decir, bueno, al final esta reducción de impuestos a quien va a beneficiar, entre otras cosas, es sobre todo a los más poderosos, a los más ricos? Es decir, hay todo un tema de pymes, qué sé yo, pero a la hora que tú vas reduciendo renta, a la hora que vas reduciendo IGB, hay pues, no se dice, no se han movido las normas antielusión y antievasión, que son pues un componente central para que el país acceda a la OCDE, y claro, autoridades tributarias lo que van diciendo es, oiga, allí hay un grueso muy importante de dinero, los Panama Papers nos lo demuestran de alguna forma. ¿Cómo me va a convencer usted al electorado de que esto no está diseñado también para beneficiar pues a los más ricos, a los más poderosos? Nuevamente, 2 preguntas en su pregunta. La primera es que la señora Fujimori se preocupe ella misma. Ella en ninguna parte de estas 4 paginitas menciona cuál es su meta de déficit fiscal. Todo lo que hay en estas 4 definitas es más gasto público. O sea, yo podría interpretar que la señora Fujimori lo que va a hacer es va a crear un gran déficit fiscal irresponsablemente y nos va a llevar a los niveles de alta inflación. Que se comprometa a algo, o sea, que ya de una vez nos diga cuál es su meta fiscal. No hay una sola mención en estas 4 paginitas de cuál es el rol del sector privado. O sea, ella va a hacer todo, dice un gran boom de gasto de infraestructura. ¿Cuál es ese gran boom? ¿Cómo se va a financiar? 5%, 7%. Yo si leo su programa diría el déficit fiscal va a llegar al 15%. Ella no se compromete absolutamente nada. A mí me parece, como economista, me parece irresponsable de que el programa de gobierno de la que quiere aspirar a ser presidente sean 4 páginas. Para mí, lo único que eso va a resultar es en una mayor inflación y en un mayor descalabro. Ya lo vivimos hace muchos años. Yo personalmente
no quisiera volver a esas épocas. Así que la señora Fujimori se preocupe, porque a lo único que va a hacer es deteriorar el salario de nuestros trabajadores. Y rápidamente, entonces, su propia propuesta tributaria, nuestra propuesta, ¿cómo no se va a beneficiar? A mí me sorprende lo que dicen los economistas, porque me parece que no han hecho su tarea. En primer lugar, nosotros hemos visto, en el Perú no hay un ejemplo de reducción de impuestos del IGB sobre todo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hemos buscado experiencias internacionales y hemos mirado todos los países emergentes, los países desarrollados, y hemos hecho una relación entre informalidad e IGB. Y lo que nos sale es que la correlación es positiva. No solamente es eso, sino que el Perú sale como el país que al nivel de impuestos, al nivel de IGB que tiene, su informalidad es la más alta. En segundo lugar, hay un muchacho, Machado, que ha hecho en el MIDIS un estudio de formalización, donde muestra que los dos factores que generan mayor informalidad es uno, una caída de productividad, y dos, los impuestos, el IGB en particular. Entonces, la evidencia está ahí. Lo que sucede es que a veces nuestros amigos economistas lo que quieren es que gastemos más, y no se dan cuenta de la eficiencia. Y por último, yo quiero hacer una apelación. Si realmente nos preocupa el pequeño y mediano empresario, hoy día del IGB, que es un impuesto cadena, es decir, yo pago impuestos sobre mis ventas y recupero impuestos de mis insumos. El informal no puede recuperar los impuestos de los consumidores. Entonces, ¿qué pasa? Que termina pagando un impuesto a las ventas del 18%. Ese señor no es una gran empresa. Ese señor es un microempresario. Es a él donde vamos. Y uno se lo puede preguntar al taxista, se puede ir a Gamarra, y se va a dar cuenta que todos en Gamarra saltan hasta el techo cada vez que nuestras propuestas.